Ministro, tengo entendido que bueno, usted tuvo una visita a Venezuela, también estuvo acá el canciller Nicolás Maduro en semanas pasadas aquí en Colombia. ¿En qué punto va esa cooperación con Venezuela? ¿Hasta qué punto ha avanzado? ¿Cómo podemos explicarle a nuestros televidentes que en algún momento pensaron que esa cooperación militar entre ambas fuerzas armadas nunca se iba a poder dar? Pues la verdad es que hay una distensión que ha liderado el presidente de la República, el presidente Santos, con su homólogo el presidente Chávez, y eso ha ido abriendo unos canales de diálogo. Lo cierto es que en la última reunión que tuvimos aquí en Colombia, incluso así se le contó al país, que hay la posibilidad de algunas asistencias técnicas, incluso de parte de las fuerzas militares colombianas a las fuerzas armadas venezolanas, y la verdad es que sería ideal que toda esa cooperación siga aumentando, que se vaya limitando el espacio de los grupos armados para actuar en cualquier territorio. Eso nos parece que es lo conveniente para el pueblo colombiano. Seguimos mirando con atención cómo va evolucionando este tema. La verdad es que incluso está planteada que en el mes de enero tengamos una reunión binacional entre ministros de Defensa y el ministro de Justicia también de Venezuela, y ver cómo se siguen dando pasos en la dirección correcta. Eso es lo deseable y del lado nuestro seguiremos trabajando con esa actitud. Ministro, en esa cooperación que ha habido entre Colombia y Venezuela se han dado golpes fuertes para las FARC. Uno de ellos fue la captura de alias Conrado en territorio venezolano, por información precisa que entregó el gobierno colombiano y según lo dijo el presidente Santos, por la cooperación que dio el presidente Hugo Chávez para dar con la captura de este integrante de las FARC. Quisiera saber por qué él no ha sido traído a Colombia, por qué no ha sido puesto a órdenes de la justicia de ese país donde pues realmente donde lo necesitan y donde realmente tiene órdenes de captura. Hasta ahora, en este esfuerzo de cooperación de este tiempo, el gobierno de Venezuela ha entregado varios narcotraficantes y miembros de las organizaciones de las FARC a Colombia. Uno de ellos famoso, que incluso tenía en Europa, entre otras cosas, funciones de hacer propaganda y Joaquín de Pérez Becerra. difusión. Exactamente, esa fue una entrega que creemos que tiene un impacto relevante. En el caso de esta persona a la que usted se refiere, permanentemente nos hemos referido a él y permanentemente preguntamos por qué no ha venido, y que sería muy conveniente, y así lo vemos, que sea extraditado al país para que precisamente pague por sus crímenes aquí ante la justicia colombiana. Así lo seguiremos haciendo y seguiremos demandando precisamente pues que esa cooperación mantenga esta tendencia positiva que viene teniendo en este último tiempo. Ministro, pero en el caso de alias Conrado, ¿por qué no lo han entregado? ¿Qué dicen las autoridades venezolanas? ¿Cuál es el Desconozco obstáculo? las razones, yo creo que son razones internas de Venezuela. Lo que sí es cierto es que nosotros sí queremos que lo entreguen y queremos que pague por sus crímenes en Colombia. Ministro, pasando a otro tema, usted el día que notificó o el día que confirmó la muerte de alias Alfonso Cano para América Latina, usted llamó a las FARC a que se desmovilizaran. Desde ese día ha habido digamos, alguna desmoralización por parte de los guerrilleros de las FARC, ha habido desmovilizaciones en estas últimas 2 semanas, luego de que el máximo cabecilla de las FARC, alias Alfonso Cano, fuera abatido. Esa es una excelente pregunta. Nosotros seguiremos insistiendo en la importancia de la reflexión. Nosotros sí quisiéramos que allá, en esa organización, que sus familias, que las familias de esos muchachos que están allá, reflexionen y motiven una desmovilización. No puede ser que un tipo como Alfonso Cano, que duró 33 años en esa organización, no dejó nada, dejó muerte, dejó sangre, dejó tristeza, dejó dolor al pueblo colombiano, no dejó nada más. Uno quisiera que la gente entienda que si eso ocurrió con el número uno de esa organización, pues ¿qué pasa con los demás? Entonces sí quisiéramos ver que estos hechos motiven la reflexión, motiven una desmovilización y que esto empiece a ocurrir sustancialmente. Desde esa fecha hasta hoy, cerca de 30 miembros de esa organización se han venido desmovilizando. En el día de ayer se desmovilizaron algo así como 4 de ellos. De esos, en su mayoría, llevaban más de 10 años en la organización. Algo debe estar pasando allá, porque la gente, yo sí creo que empieza a reflexionar y a decir que si eso ocurrió con Cano, ¿esto para dónde va? Ha caído Cano, ha caído el Mono Jojoy, Manuel Marulanda murió en el olvido allá en las selvas, Reyes, y cada uno de los comandantes o jefes, cabecillas de las distintas bandas, de las distintas estructuras, eso es lo que ha venido ocurriendo consistentemente. Ministro, el presidente Juan Manuel Santos
en ese momento está en Turquía y pues va a estar también en la ciudad de Londres. Ha dicho que las FARC están derrotadas política y militarmente. ¿Qué tan lejos estamos del fin de las FARC en Colombia? El presidente ha dicho que están derrotadas políticamente y tremendamente debilitadas. Nosotros no tomamos nunca una actitud triunfalista. En esto hay que ser responsables con el pueblo colombiano, responsables con el país. Allá hay unos seres muy radicales que además por la plata que tienen del narcotráfico pues están dispuestos a mandar a la muerte a jóvenes y a obligarlos a hacer actos de terrorismo y a lanzar granadas y a tratar de seguir causándole daño al pueblo colombiano. No descartamos que esa sea una actitud, pero lo cierto es que el presidente tiene toda la razón. El 98% de los colombianos rechaza a esa organización. No es que ni siquiera no la apoye, es que la rechaza de plano. Y por el otro lado, es importante decir que sus capacidades, si bien es cierto, aún les permiten causar terror en distintos puntos, pues ciertamente no son capacidades militares que les permitan realmente aspirar a cambiar la tendencia. Lo único que tiene que seguir pasando con esa organización es que se siga degradando, no solo en sus capacidades, sino en el tipo de crímenes que comete contra la humanidad, contra el pueblo colombiano. Ministro, en términos internacionales, ¿qué tan fuerte está el grupo terrorista de las FARC en este momento? Esas redes que operaban en América Latina, estos cabecillas que ellos tenían ubicados en países como Brasil, como Uruguay, inclusive algunos de ellos en Venezuela, ¿qué ha pasado con todos ellos? ¿Qué información tiene usted de ello? Para mí lo más importante en ese punto es que ojalá a nivel internacional, independientemente de posiciones ideológicas, de opiniones políticas, se entienda que no hace sentido apoyar una organización que se dedica al terrorismo, al narcotráfico, al secuestro, a la extorsión. No puede haber justificación alguna en pleno siglo XXI, en un país democrático como Colombia, en un país donde se eligen desde ediles hasta el presidente de la República, concejales, los alcaldes de todos los municipios del país. Incluso en esta democracia, personas que han formado parte de los grupos armados terminan siendo elegidos en posiciones muy relevantes, en cargos muy significativos. Esa es la realidad de la democracia colombiana. Luego, no hace ningún sentido que haya algún tipo de apoyo, algún tipo de consideración con una organización que le ha traído solo sangre, dolor, muerte y tragedia al pueblo colombiano. Uno pensaría, ministros, que el Estado colombiano solo no puede dar esa batalla. Hace una semana se conoció un pronunciamiento, por ejemplo, del grupo terrorista ETA, donde anunciaba el cese de la violencia. Y uno se da cuenta que ellos, de alguna manera, llegaron a dar ese anuncio, llegaron a deponer esa lucha armada, no solamente con la acción decidida del Estado español, sino también con la colaboración de países como Francia, que inclusive permitían operaciones de policías y militares españoles en Francia para dar con la captura o para presionar militarmente a ETA. ¿Usted cree que Colombia, con los países vecinos, está cerca de llegar a conseguir ese apoyo que pues haciendo esa analogía con el grupo terrorista ETA, logró España? Pues lo cierto es que hoy en día el crimen transnacional no conoce fronteras. Los que tenemos fronteras somos los gobiernos, los estados. Los criminales no. Los criminales van de un lado a otro, se aprovechan de aquellos espacios que las distintas sociedades permiten. Así que, por ejemplo, en el caso del narcotráfico, por ejemplo, en el caso del tráfico de armas, tráfico de personas, es muy importante que todas las naciones seamos conscientes de que esos criminales nos pueden afectar y que se pueden aprovechar. Entonces, lo que Colombia hoy mejor puede hacer es ofrecer su experiencia, su conocimiento, su cooperación a los países de Centroamérica, a los países vecinos. Aquí en la región hay países que colaboran muy estrechamente con Colombia y hay otros que han empezado a hacerlo y que esperamos que sigan evolucionando en esa cooperación hasta el punto en donde realmente los criminales internacionales sientan que sus fronteras están realmente cerradas y que no tienen espacio para moverse en esta parte del mundo. Ministro, en lo que tiene que ver con el operativo que permitió dar de baja a alias Alfonso Cano, usted hablaba que ese día se encontraron una cantidad de información, de computadores, de USBs. ¿Qué ha pasado con esos discos duros? Lo más importante es que ese día el Estado colombiano actuó como debe ser. Se hizo una operación militar legítima, absolutamente bien planificada,
en donde participaron la aviación militar, la aviación del ejército, las fuerzas especiales, las unidades especiales de la Policía Nacional, la inteligencia y en últimas también el Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía General de la Nación, que precisamente fue a la escena, tomó toda la información, la ha hecho parte de la cadena de custodia. Yo me imagino que debe haber mucha gente muy angustiada precisamente por la información que pueda salir de ahí, porque en esta ocasión existe la posibilidad de judicializarla de una manera efectiva por parte de los fiscales antiterrorismo y de los fiscales de derechos humanos, que con el paso del tiempo seguramente nos van a decir muchas de las verdades. Claro, ahí también debe haber información operacional relevante que esperemos nos permita seguir actuando de manera efectiva contra esas organizaciones. Pues ministro, quería hacer énfasis en ese punto y precisamente lo que usted me responde me da pie para hacerle otra pregunta. ¿Esto quiere decir que más adelante la justicia colombiana, inclusive la Corte Suprema, no puede salir a decir que estos discos duros quizás no pueden significar alguna prueba para vincular judicialmente a alguien con el grupo terrorista de las FARC, como lo que sucedió pues con los computadores de alias Raúl Reyes? Pues precisamente hemos hablado con la señora Fiscal General de la Nación en una lógica de estrecha cooperación, de estrecha colaboración. Así que uno esperaría que la consecuencia de este esfuerzo ordenado y muy profesional y de enorme seriedad por parte de nuestra Fiscalía, pues seguramente termine generando ese tipo de efectos judiciales con el paso del tiempo. Ministro, con los computadores que fueron hallados en el campamento de alias Raúl Reyes, la justicia colombiana abrió distintos procesos judiciales y en algún momento fueron una prueba fuerte pues para que inclusive fueran acusados por la Fiscalía diferentes personas y personalidades que presuntamente tenían vínculos con el grupo terrorista de las FARC. ¿Por qué el manejo ha sido diferente con los computadores, o mejor, con la información que ha sido encontrada en los computadores de alias El Mono Jojoy, por ejemplo, del cual hasta este momento no ha habido ninguna acción de la justicia frente a esa información? ¿Es que no han encontrado nada? No, se ha encontrado mucho y de hecho esos computadores han servido precisamente para conocer, por ejemplo, la forma como se financian, como muchos de esos cabecillas cogen y utilizan los dineros del narcotráfico para lucrarse personalmente, adquiriendo ganado, adquiriendo tierras y obviamente en su propio beneficio. Todo eso seguramente forma parte hoy en día de distintos procesos judiciales que deben estar aún en marcha. Pero el manejo ha sido diferente, ministro. En la medida en que, digamos, no ha tenido, digamos, la misma acción la justicia como sucedió, digamos, con la información que fue encontrada en el computador de alias Raúl Reyes. Pues yo creo que, por un lado, el presidente de la República permanentemente ha hecho conocer como los hechos más relevantes y más impactantes que se han encontrado allí, pero por el otro lado, insisto, también han servido para develar esas estructuras financieras y la forma como utilizan precisamente esos dineros del narcotráfico de una manera un poco cruel, en beneficio de los cabecillas, mientras un poco los muchachos rasos que están allá, toda esa gente que entra ya engañada, que la reclutan desde los 12, 13 años, que los engañan, los maltratan, les limitan incluso cosas básicas para su bienestar, pues pasan trabajos mientras los otros tienen ganado, fincas y cosas de ese estilo. Eso es mucho de lo que ha salido ahí y con certeza forma parte de procesos judiciales que seguramente están en marcha. Ministro, usted toca un punto muy interesante y tiene que ver con lo que usted habló esta semana, inclusive hace pocas horas, que tiene que ver con la cantidad de niños reclutados al interior del grupo terrorista de las FARC. Estábamos hablando que eran más de 2.900 niños en los últimos 9 años que se han desmovilizado. Entregaba usted esa cifra. ¿Qué radiografía podemos hacer de la situación de los niños al interior de las FARC? Pues mire, ese es un tema muy doloroso y en esto que el mundo tenga certeza que aquí no estamos ni especulando, ni tratando de dar una impresión para desprestigiar una organización. Ellos solos hacen lo que hacen y los hechos son irrefutables. Aquí llega precisamente gran cantidad de personas desmovilizadas, muchos de ellos menores de edad, y aquellos que no son menores de edad también cuentan las situaciones que allí se viven, como en muchos casos con que el fusil sea más bajito que el muchachito, con eso ya da para que lo puedan ingresar permanentemente. Personas que han pasado más de 10, 15, 20 años en la organización cuentan cómo fueron reclutados a los 13, a los 14, a los 12 años, cómo a las niñas, que es un tema muy doloroso, las maltratan incluso sexualmente,
las obligan incluso a abortar. En fin, ahí lo que uno ve es una violación sostenida y permanente de los derechos de los niños, de todo tipo de derechos humanos, y pues sí le parece uno muy doloroso porque, insisto, estas no son historias que alguien se esté imaginando acá, sino son las historias que vienen a contarnos, esas personas que se van desmovilizando. Es muy doloroso y me parece que el mundo debe conocer esto y debe conocerlo para aterrarse de estas situaciones.